a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana. El examen es de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, la convocatoria la de junio de 2022. Es el problema número 5 y trata de probabilidad. Y os adelanto que para mí es el ejercicio más complicado de este examen. Más complicado, ¿por qué? Por toda la nomenclatura tan extraña que le han puesto al ejercicio. Ya lo veréis, es un poco mareante. Pero bueno, continuamos y vamos a ver qué tal nos sale el ejercicio. Por supuesto, y como siempre, toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son los siguientes. Por supuesto, las fórmulas de la probabilidad y la probabilidad condicionada. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, os voy a dejar aquí una serie de códigos QR. Con estos códigos QR podréis acceder a vídeos que ya he hecho yo de otros exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. El nivel es parecido a este, aunque los problemas no tienen por qué ser tan parecidos a este. Por supuesto, porque cada problema de probabilidad es un mundo. Así que os recomiendo que estos 8 ejercicios que os propongo aquí, más otros muchos que tengo en mi canal, los trabajéis a conciencia, ya que si no, os podéis encontrar con problemas como este que vamos a hacer ahora que os cuesten bastante. Y aun trabajándolos, os pueden costar. Vais a verlo. Y ahora, antes de comenzar con el vídeo, el recordatorio habitual para que os suscribáis y activéis la campanita. Eso os ayudará a estar al día con los vídeos que voy subiendo. Y por otro lado, os agradecería un like al vídeo. Me anima a seguir creando contenido de este tipo. Y ahora sí, y por fin, vamos allá. El enunciado del problema dice lo siguiente. Entre los clientes de una compañía de seguros de automóviles, un 30% tiene menos de 30 años. Un 55% tiene entre 30 y 60 años y el 15% restante tiene más de 60 años. Se sabe que entre los clientes de menos de 30 años, 3 de cada 4 no presentaron parte de accidente el año pasado. Entre los clientes que tienen entre 30 y 60 años, 9 de cada 10 no presentaron parte de accidente el año pasado. Y entre los clientes que tienen más de 60 años, 2 de cada 5 no presentaron parte de accidente el año pasado. Seleccionamos al azar un cliente de la compañía. Como veis, y con lo que he leído hasta ahora, el árbol parece de manual. Facilísimo, ¿a que sí? Bueno, pues ya veréis que ahora con las preguntas todo se complica. Apartado A. Llamaremos A al suceso el cliente seleccionado tiene más de 60 años. Y llamemos B al suceso el cliente seleccionado no presentó parte de accidente el año pasado. Calcula la probabilidad de la unión de ambos sucesos. Apartado B. Llamemos C al suceso el cliente seleccionado tiene más de 30 años. Y D al suceso el cliente seleccionado presentó parte de accidente el año pasado. Y nos piden que calculemos la intersección de ambos sucesos. Apartado C. Si sabemos que el cliente seleccionado presentó parte de accidente el año pasado, calcula la probabilidad de que tenga 60 años o menos. Como veis, aunque aparentemente el árbol es muy fácil de construir, luego nos lo complican porque no nos piden directamente datos del árbol, sino que vamos a tener que utilizar el diagrama de árbol, como vamos a ver a continuación, para obtener las probabilidades pedidas. De manera que, aunque aparentemente este ejercicio parecía un típico enunciado donde tendríamos que aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pues va a ser que no. Vais a verlo. Comenzamos con la asignación de una letra a cada suceso. Vamos a decir que E es que el cliente tiene menos de 30 años. Y aquí empieza una de las cosas curiosas. Normalmente yo habría dicho A, B y C para estos 3 primeros sucesos, las edades de los clientes. Pero he tenido que utilizar las letras E, F y G, ya que en el apartado A utiliza las letras A y B para otros sucesos y C y D para otros. De manera que he comenzado por la E. El cliente tiene menos de 30 años
F, el cliente tiene entre 30 y 60 años y G, el cliente tiene más de 60 años. Os recomiendo que poquito a poquito copiéis esto en vuestra libreta y me vayáis siguiendo. Parad el vídeo cuando lo consideréis necesario, ya que este ejercicio yo creo que tiene un nivel de complejidad lo suficientemente elevado para que os toméis vuestro tiempo para entenderlo y resolverlo. No solo copiar lo que yo hago, sino ir entendiendo lo que voy haciendo. Vamos a decir que P es el cliente presenta un parte y el contrario de P, el cliente no presenta parte. Bien, aquí con la P no he tenido problema. Vamos a construir ahora el diagrama de árbol a partir del enunciado. Como habéis leído antes, es bastante directo. Un 30% de las personas tiene menos de 30 años, un 55% entre 30 y 60 y un 15% tiene más de 60 años. De manera que aquí podéis ver el 30% que lo pongo como 0,3, el 55% como 0,55 y el 15%. Podéis comprobar que entre todos suman un 100%. A continuación, vamos a ir transcribiendo del enunciado todos aquellos clientes que presentan parte y no presentan parte. Por ejemplo, aquí, 1 de cada 4 de los clientes menores de 30 años presenta parte y 3 de cada 4 no. Y así sucesivamente vamos a ir completando el diagrama de árbol a partir de los datos del problema. Muy bien, aquí tenemos todo el diagrama de árbol. Con este vamos a trabajar. Pero como os he dicho, y como habéis visto ya por las preguntas que han hecho, el trabajo no va a ser tan directo, sino que vamos a tener que utilizar el diagrama de árbol para obtener las probabilidades que nos piden, pero nunca de forma tan directa. Vais a verlo. Coloco el diagrama de árbol en la parte derecha superior de la pantalla, aquí arriba de mí, y ahora vamos a comenzar con este apartado A. En primer lugar, vamos a decir que A es el cliente tiene más de 60 años, lo cual equivale en nuestro árbol a la G, tal como podéis ver. Por otro lado, B, el cliente no presenta parte de accidente. Muy bien, eso no equivale a ningún suceso concreto del árbol, sino que equivale a todos los sucesos, ¿ves? Por ejemplo aquí, E y contrario de P, F y contrario de P y G y contrario de P. Es decir, cada una de las edades y que además, partiendo de la base de que, por ejemplo, aquí el cliente tiene menos de 30 años, no presenta parte de accidente, ¿vale? Y así sucesivamente. Con lo cual, esta probabilidad la voy a tener que calcular. Expreso la probabilidad pedida en función de las letras empleadas en el diagrama de árbol y aplico la fórmula correspondiente de la probabilidad de la unión de dos sucesos. Vamos a ello. En primer lugar, la probabilidad de A unión B se puede traducir como la probabilidad de G unión el contrario de P. He traducido de las letras que utiliza en la pregunta del enunciado a mi propia nomenclatura del árbol. Muy importante en este ejercicio y es una de las partes que considero yo más liosas de este, ya que nunca nos había ocurrido anteriormente. Siempre nos dejaban que nosotros pusiéramos las letras y trabajáramos a nuestro aire. En este caso, no. Y esto a mucha gente le puede liar. Aplico la fórmula de la probabilidad de la unión, que es la suma de las probabilidades de los sucesos menos la probabilidad de la intersección, tal como tenéis en pantalla. Calculo la probabilidad de que un cliente no presente un parte de accidente. Fijaos, la probabilidad de G, que es esta de aquí, esta sí la tengo, esta es 0,15. Pero esta probabilidad de que no presente parte de accidente la tengo que calcular utilizando el teorema de la probabilidad total. Es decir, al final, el teorema de la probabilidad total va a aparecer camuflado, eso sí. Muy malitos los que habéis puesto este ejercicio, pillos, pero lo vamos a sacar, ya veréis, y vosotros lo vais a entender por si os sale alguna otra vez en algún examen o incluso en la universidad, ¿por qué no aquellos que estéis estudiando probabilidad? Mirad, el teorema de la probabilidad total lo tenéis escrito ahí y como podéis ver, la probabilidad de que un cliente no presente parte de accidente es probabilidad de que tenga menos de 30 años por la probabilidad de que, sabiendo que tiene menos de 30 años, no presente parte de accidente, y hacemos lo mismo con los otros dos grupos de edades. No lo voy a leer porque es muy tedioso y creo que está bastante claro. Si necesitáis parar el vídeo, hacedlo. Es el momento para copiar la fórmula y continuar.
Sustituyo, como veis, 0,3 por 3 cuartos, 0,3 por 3 cuartos, 0,55 por 9 décimos, ahí voy marcando con el puntero, y 0,15 por 2 quintos, ¿lo veis? Operamos esto en la calculadora, esto no tiene problema, y nos sale 0,78. No hemos terminado, por supuesto, pero ya disponemos de la probabilidad de que un cliente no presente un parte de accidente. Ahora nos queda este tercer término, probabilidad de que un cliente tenga más de 60 años y no presente parte de accidente. Lo vamos a calcular con la ayuda del árbol de probabilidad. Ahí tenéis cómo lo calculo. Probabilidad de que tenga más de 60 años por la probabilidad de que, sabiendo que tiene más de 60 años, no presente parte de accidente. Lógicamente, eso será multiplicar 0,15 por 2 quintos, que es lo mismo que hemos puesto aquí. Pero bueno, lo volvemos a poner y lo calculamos. Nos da 0,06. Y ahora, por fin, vamos a aplicar esta fórmula que tenéis aquí, la que estoy marcando con el puntero, para resolver este interesantísimo apartado A. Vamos allá. Calculamos la probabilidad pedida y ahí la tenéis. 0,15 más 0,78 menos 0,06, resultado 0,87. Sí, señores, ese es el resultado y lo vamos a poner en pantalla. Aquí se me cuela el puntero, lo quitamos y leemos. Resultado recuadrado, por supuesto. La probabilidad de que un cliente tenga más de 60 años o no presente parte de accidente es 0,87. Y con esto terminamos el apartado A. Nos quedan más. Vamos por el B. Vamos ya con el apartado B, que ya hemos leído al inicio del examen, así que vamos a resolverlo. Vamos a definir C, el cliente tiene 30 años o más, se puede expresar como F unión G. Por otro lado, D, el cliente presenta parte, se puede poner, lógicamente, como P. Y de nuevo, ambos sucesos, C y D, no los puedo obtener directamente del árbol. Me refiero, no son un número de los que hay en el árbol. Hay que trabajarlo. Vamos allá. Expreso la probabilidad pedida en función de las letras empleadas en el diagrama de árbol. Se calcula, en este caso, la probabilidad de que un cliente sea mayor de 30 años y haya presentado parte de accidente. Estaría escrito así. Probabilidad de C intersección D es igual a la probabilidad de F unión G intersección P, ya que la D equivale a la P y la C a F unión G. Puedo separar esta probabilidad en la suma de dos probabilidades. Esto hay que pensarlo un poquito, pero no es tan difícil. Mirad, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que un cliente tenga 30 años o más y además haya presentado parte. Que si os fijáis en el árbol, nos vamos aquí con el punterito, podéis ver que es F y P y G y P directamente. Es decir, realmente es la intersección de F intersección P más G intersección P. F intersección P, G intersección P. No es tan difícil. No tenéis por qué saber álgebra de Boole para hacer esta operación desde el punto de vista que se operan los conjuntos. Esto las personas que saben muchas matemáticas seguro que lo harían así, pero nosotros que no sabemos tantas, lo que hacemos es ayudarnos del diagrama de árbol. De todas maneras, observad que aquí lo que se aplica simplemente es una propiedad distributiva y luego se tiene en cuenta que los sucesos F y P y G y P son incompatibles. Pero yo no voy a desarrollar eso porque me parece excesivamente tedioso y largo para el nivel en el que estamos trabajando. Tuvieran un primero de carrera explicando álgebra de conjuntos a unos chavales de primero de carrera de ingeniería informática, desarrollaría todo, pero realmente creo que aquí no vale la pena, sino que hay que ser más práctico y utilizar el diagrama de árbol, como he dicho, para obtener esta expresión. Una vez aclarado esto, vamos ya a sustituir, lógicamente. Sustituimos y como podéis ver, la probabilidad de F intersección P es la probabilidad de F por la probabilidad de P condicionado a F, lógicamente. Y lo mismo haríamos con la probabilidad de G intersección P. Sustituimos los datos, 0,55 por un décimo, 0,15 por 3 quintos. Aquí quiero aclarar una cosa. Una cosa es que yo no me dedique a hacer desarrollos complejos sobre teoría de conjuntos que se unen o se intersectan, y otra cosa es que vosotros vayáis en el examen y enchuféis directamente estos números.
Yo creo que hay un término medio, que es donde me estoy intentando situar yo. No es recomendable poner directamente de aquí o de aquí, de probabilidad de intersección de escribir esto. Yo digo que no es recomendable. ¿Por qué? Pues porque el profesor tiene que ver que tenéis un cierto dominio de estos conceptos en abstracto, no solo con los cálculos numéricos. Bueno, lo dicho, una vez, y después de tanto rollo, hemos colocado los números, ahora sí, los operamos y obtenemos el resultado, 0,145. De manera que ya podemos dar el resultado. La probabilidad de que un cliente tenga más de 30 años y presente parte de accidente es 0,145. Y esto es nada más que de tal, señores. Vamos a rematar ya con el apartado C. En este caso, lo que nos piden es lo que tenéis en pantalla. Sabiendo que el cliente ha presentado parte de accidente, calcula la probabilidad de que tenga 60 años o menos, es decir, E unión F condicionado a P. Puesto que los sucesos son incompatibles, porque o tienes entre 30 y 60 o tienen menos de 30, podemos escribir la fórmula tal como está en pantalla. Calculo cada una de las probabilidades aplicando el teorema de Bayes. Aquí sí, por fin nuestro amigo el teorema de Bayes, ahí lo tenéis escrito. Parad el vídeo si lo consideráis necesario, porque yo no voy a leer todo lo que pone en la expresión. Simplemente me voy a limitar a sustituir y a obtener esa primera probabilidad de que, sabiendo que el cliente ha presentado parte de accidentes, tenga menos de 30 años. Hago exactamente lo mismo con los clientes que tienen entre 30 y 60. Misma fórmula, solo que ahora es probabilidad de F condicionada a P. Sustituyo los datos y espero no haberme equivocado, porque hay mucho numerito. Y ya por fin puedo obtener el resultado de este interesante apartado. Si sabemos que un cliente seleccionado presentó parte de accidente el año pasado, la probabilidad de que tenga 60 años o menos es 0,591. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo y, sobre todo, que difundierais este contenido entre las personas que están preparando estos temas. Creo que les pueden ser de mucha utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.